Muy buenas noches. Quisiera empezar esta entrevista preguntándole acerca de las figuras legales disponibles en este tema. ¿Cuáles son las principales figuras jurídicas que protegen la propiedad intelectual en nuestra jurisdicción? ¿Qué diferencias existen entre derechos de autor, patentes y marcas registradas en términos de protección legal? ¿Y qué derechos exclusivos otorgan las marcas registradas? ¿O cómo puede afectarme no registrar una marca? En cuanto a las preguntas que me haces, ¿cuáles son las principales figuras que protegen la propiedad intelectual en nuestra jurisdicción? Tenemos una ley de propiedad intelectual, pero es de comienzos del siglo XX, hasta la fecha no se ha actualizado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre patente, derecho de autor y marca? La patente es para registrar inventos o modelos de utilidad. Normalmente el registro de marcas o en todo caso el registro de marcas es para registrar marcas y logos. Y los derechos de autor en Bolivia más que todo están relacionados al concepto de autoría en la parte musical, en la parte artística, ¿no? Esto en cuanto a lo que viene a ser la diferencia entre marcas registradas y demás. Ahora, ¿qué afecta si yo no registro mi marca? Pues afecta, porque cualquier persona puede utilizar mi marca y no tengo mecanismos para poder reclamar y incluso obligar a que esa persona, sea natural o jurídica, deje de utilizar esa marca. Por eso que es importante registrar la marca para evitar el uso indebido de la misma. Por ejemplo, grandes empresas como la Casa del Camba e incluso la Universidad NUR tienen sus logos y marcas registradas para evitar que terceros utilicen sin autorización. Ahora entrando al ámbito de los trámites, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas o empresas al presentar trámites de propiedad intelectual? ¿Qué papel juegan los abogados en la mediación de disputas sobre derechos de propiedad intelectual durante el proceso de registro? ¿Y cómo se puede proteger una obra o invento en varios países al mismo tiempo? ¿Cuáles son los tratados internacionales relevantes? En cuanto a lo que vienen a ser trámites realizados, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas para presentar trámites de propiedad intelectual? Bueno, justamente no hacer el trámite, es el mayor error, que no hacen el trámite, ¿no? Ahora, ¿qué papel juegan los abogados en la mediación de disputa de derechos de propiedad intelectual? En realidad es muy poco, no tengo antecedentes al respecto, porque lamentablemente en Bolivia no tenemos un conflicto grande en cuanto a derechos de autor o derechos de propiedad intelectual. La mayoría de los problemas que hemos tenido en este sentido se han registrado a nivel internacional, como el caso de los Carcas y por su tema Llorando se fue con el problema de la lambada, pero a nivel nacional es muy poco. Ahora, ¿cómo se puede proteger una obra o invento en varios países? Es muy difícil. A pesar que existen las normas de NISA y otras, es muy complicado. Por eso que cuando existe una controversia, siempre tiende a ganar el primero que registró en el país, en cualquiera de los países. O sea, en una controversia sobre derechos de propiedad intelectual, siempre gana aquel que logre demostrar que fue el primero en registrarlo. Pero es muy difícil porque tendríamos que ir haciendo el trámite país por país, ¿no? Entonces es muy complicado esto. Ahora, para culminar, ¿con qué frecuencia surgen casos de infracción de derechos de propiedad intelectual en la práctica actual? ¿Ha habido un aumento en la cantidad de casos de disputas por propiedad intelectual en los últimos años? Si es así, ¿a qué factores lo atribuye? ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual más frecuentemente protegidos en su experiencia? ¿Con qué frecuencia surgen casos de infracción a la propiedad intelectual en la práctica? Muchísimos. El caso más común que tenemos es la piratería de libros, ¿no? La piratería de CDs y otros que no respetan la propiedad intelectual y tampoco se respetan las regalías que los autores merecen. Y el problema es que las leyes en Bolivia y la penalidad en Bolivia por la violación a los derechos de propiedad intelectual son leyes y penas muy bajas, ¿no? Por eso que a nadie le interesa y podemos ver por eso todos los días la violación a lo que es la propiedad intelectual en Bolivia, ¿no? Ahora, si aquí me preguntas, ¿ha habido un aumento en la cantidad de casos de disputa en la propiedad intelectual? En realidad tendríamos que verlo más a nivel internacional, porque a nivel nacional, como te digo, es muy poco, la gente no reclama porque no hay ni siquiera una legislación, una jurisprudencia al respecto. En Bolivia estamos prácticamente en pañales en lo que viene a ser propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los tipos de propiedad intelectual más frecuente?
En realidad en Bolivia más son las marcas y los derechos de autor, no tanto las patentes, ya que tenemos una carencia en cuanto a lo que viene a ser un desarrollo de inventos o modelos de utilidad. Más lo que se registra en Bolivia son marcas relacionadas con actividad comercial y derechos de autor relacionados en materia musical, artística, cultural y otros. En cuanto a patentes, como te digo, es muy poco, porque lamentablemente pues en Bolivia carecemos de inventores. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor.